Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño, la clase de Biología de cuarto año del Colegio San Agustín. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el origen de la Tierra, el origen de la vida por quimiosíntesis, experimento de Stanley Miller, modelo de coacervados, hipótesis acerca del origen de las formas precelulares. Para comenzar entonces vamos a hablar sobre el origen de la Tierra. Antes de hablar del origen de la Tierra es importante aclarar que vamos a basarnos en la teoría del Big Bang. Esta teoría plantea que había un punto infinitesimal de energía cuando comenzó el universo, y cuando ese punto explotó, que era donde estaba contenida toda la materia del universo, toda la energía, cuando ese punto explotó, regó toda esa materia y toda esa energía a lo largo del universo. ¿En forma de qué? En forma de nubes de gas, en forma de nubes de polvo. Ese gas y ese polvo que llegó a formar los sistemas solares, que llegó a formar las galaxias, estaba a lo largo del tiempo enfriándose, y a medida que se fue enfriando se formaron los planetesimales, que simplemente no eran planetas, pues eran muy pequeños para ser planetas. En ese momento se podía considerar como un cuerpo celeste X. Chocaron entre sí. Esos choques, dependiendo de la gravedad, no si el choque fue muy fuerte o fue muy grande, no, dependiendo de la masa, de la gravedad que interactuaba entre ellos, llegó a lograr que muchos planetas se formaran. ¿Por qué? Porque se fueron uniendo las diferentes planetesimales hasta formar un planeta. Esto, al igual que va a estar en la estructura de la Tierra, primer año, segundo año, los elementos más pesados quedaron hacia el centro de los sistemas solares y los más livianos hacia afuera. De allí que la mayoría de los planetas que se encuentran más cercanos a cualquier sol son aquellos planetas que tienen elementos pesados, y los que están más alejados del sol son los que tienen elementos un poco más livianos. Esta progresión de formación del planeta llegó a dar que se formaran no solamente los diferentes planetas, sino en este caso que se formara la Tierra. En este caso, esa Tierra primigenia que se formó por la unión de muchos planetesimales que se fusionaron, era muy caliente y se tuvo que ir enfriando, así como dijimos en la clase anterior, durante aproximadamente 1000 millones de años. Cabe destacar, no los vamos a ver aquí, pero es importante conocerlo, que el hecho de que la Tierra mantenga un clima estable depende de uno de los choques con un planeta que en este caso posteriormente se formó la Luna. La Tierra no fue destruida, simplemente que este planeta arrojó masa de la Tierra al espacio, y lo poco que quedó de él quedó orbitando la Tierra en forma de la Luna, y esta le da estabilidad y de hecho mantiene o rige muchos de los ciclos de la vida terrestre. Entonces, para la aparición de la atmósfera primitiva es importante conocer esa parte de que la Tierra estaba muy caliente, porque las erupciones volcánicas dieron pie a que se formara la atmósfera primitiva, que se formara en un principio con gases de azufre, con gases de monóxido de carbono y dióxido de carbono. De allí que haya gran riqueza de esos gases en esa atmósfera primitiva y ausencia de oxígeno. Esa gasificación, a su vez, también permitió que el agua estuviera en forma gaseosa durante esos inicios. Esa presencia de agua que todavía no se había condensado es la que más adelante va a permitir que se formen los océanos, como vimos en la clase anterior, y en esos océanos, ríos, lagos, es a donde se va a hacer la cuna de la vida, básicamente de las formas precelulares que vamos a ver. El nombre de estos primeros individuos protocelulares actual lo vamos a encontrar en los extremófilos, que son formas de vida que son capaces de subir a altas temperaturas, a altos grados de acidez o de basicidad. Entonces, ¿cómo aparecen esos océanos? Ya hablamos que la Tierra se empezó a enfriar. Ese de irse enfriando
dio origen a que las nubes se condensaran. Y esa condensación de nubes durante una lluvia torrencial, mucho más allá de lo que puede decir la Biblia de 40 días y 40 noches, esa lluvia se calcula en cientos de millones de años, fueron las que dieron origen a la formación de los océanos, donde presuntamente vamos a hablar del origen de esas formas precelulares. Entonces, tenemos que tener esta introducción, nos lleva a decir que había una química prebiótica, o sea, la Tierra estaba pasando a través de una serie de procesos químicos que no tenían nada que ver con la biología, porque era anterior a ellos. De ello es esa parte prebiótica, esa química prebiótica es la que va a dar origen posteriormente a las formas precelulares. Entonces vamos a hablar de que esta química prebiótica va a comprender los procesos físico-químicos naturales que tienen lugar en el ambiente planetario, desde la formación propiamente de la Tierra hasta la aparición del primer sistema vivo que fue capaz de autorreplicarse. Sí, dentro de esta teoría de la formación, esta hipótesis de la formación de la Tierra, de la química precelular, esa química precelular dio origen a los compuestos, a partir de compuestos inorgánicos, dio origen a los compuestos precursores de la vida, como lo eran los aminoácidos. En este caso, la imagen que tenemos, que tienen enfrente en este momento, lo que hace referencia es que mucho de ese material venía del espacio, mucho del material inerte, y no descartamos, porque la teoría de la panspermia, aunque no está comprobada, tampoco podemos decir que no sea fiable, que del espacio hayan llegado algunos monómeros orgánicos vía extraterrestre, la parte de la teoría de la panspermia. Nos vamos a centrar entonces en lo que ocurría en el agua. En el agua, ya fuera que sea que estaba en forma fangosa, ya sea que estuviera cientos de metros bajo la superficie del mar, y que por condiciones especiales estas materias orgánicas en forma de aminoácidos, por reacciones químicas aleatorias, dieron origen a las formas precelulares. Cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de la teoría quimiosintética, la cual propone que las condiciones originales de la Tierra primitiva permitieron la formación de compuestos orgánicos simples que con el largo del tiempo, con el transcurso del tiempo, dieron origen a interacciones químicas más complejas, es decir, a individuos más complejos. Nuestras condiciones propuestas para este trabajo son las que corresponden a Oparin y que se demostraron en el experimento de Stanley Miller. Una atmósfera carente de oxígeno libre, ya que la mayoría del oxígeno estaba combinado en otros compuestos, otras moléculas, por lo que esta atmósfera fuera fuertemente reductora. A su vez contenía compuestos de origen abiótico, es decir, de reacciones inorgánicas, como el metano, el amonio, el cianuro de hidrógeno, y de igual manera, como ya dijimos, se estaba formando el agua y el dióxido de carbono. El agua por la unión del hidrógeno y del oxígeno, y el dióxido de carbono por las reacciones químicas volcánicas. Resumimos entonces. Bajo esas condiciones, la Tierra enfriándose, el vapor de agua condensándose, lluvias torrenciales. Esas lluvias torrenciales disolvían las sales minerales, hacían el mar más salado, pero no solamente eso, arrastraban químicos esenciales que eran necesarios para la formación de los aminoácidos. Esa precipitación, a su vez, se acumula, forman los océanos, los mares primitivos, que eran extremadamente cálidos y además estaban expuestos, que mencioné en ese momento, que ya que el oxígeno estaba en forma libre, no teníamos protección de la capa de ozono, estaban expuestos a altos niveles de radiación, y esa radiación podía afectar el desarrollo
de las formas de vida más complejas. Posteriormente, cuando la atmósfera se estabiliza y permite la presencia de los autótrofos fotosintéticos, estos van a hacer la liberación de oxígeno de las fuentes que están preestablecidas, sobre todo el dióxido de carbono, y ese oxígeno libre ya es lo que va a empezar a formar la capa de ozono, y que va a ser el efecto protector de las rayos ultravioletas del espacio. ¿Sí? Tal como se mencionó en la clase anterior, experimento de Stanley Miller, que hicieron ellos bajo las condiciones iniciales propuestas por Oparin. Desarrollaron un experimento donde se mezclaron los diferentes químicos que se presumían, en la hipótesis, estaban presentes en esa tierra primitiva, y esos químicos a lo largo de 7 días dieron origen a aminoácidos, y esa presencia de aminoácidos, que se explicó la otra vez, del efecto quiral, en este caso el efecto que yo, de los aminoácidos que yo tenía un efecto quiral D y no L, como ocurre en la naturaleza. Esos aminoácidos llegaron entonces a formar lo que según Oparin se denominaron coacervados. Esos coacervados eran esferas lipídicas, las cuales pueden contener en su interior moléculas biológicas. ¿Cómo ocurre esto? Simplemente cuando se está formando la esfera, queda material del que él tiene en el medio, en este caso un medio acuoso, atrapado dentro de ella, y ese material que está atrapado dentro de ella puede seguir reaccionando y formar otras formas, formar organelos, pero queda protegido por lo que se conoce como una membrana. Esa membrana, que posteriormente vamos a ver que tiene de origen lipídico, se encuentra en todas las células, tanto animales como vegetales. Entonces, las limitaciones de esta hipótesis, de este experimento de Stanley Miller. Primero, que los aminoácidos sintetizados eran dextrogiros. Eso tiene que ver con el efecto de quiralidad. Mientras que en los seres vivos es levogiros. Que la tierra primitiva no era completamente reductora, sino que presentaba una pequeña cantidad de oxígeno, como se demostró posteriormente con el estudio geológico de muestras antiguas. Había pequeñas cantidades de oxígeno, y esos oxígenos estaban presentes en los carbonatos, en los óxidos de hierro que se encontraban en esas rocas. Pero más allá de eso, el experimento de Miller comprueba que a partir de materia inorgánica, por reacciones químicas, se puede originar formas precursoras de la vida. Y esas formas precursoras de la vida las llamamos macromoléculas orgánicas, que en este caso eran aminoácidos y azúcares, que de quedar dentro de un coacervado podía interactuar para dar pie a una forma precelular. Okay. Y ahora bien, ¿por qué se dice que era una limitación? Porque si bien es cierto, la selección de los aminoácidos L sobre los aminoácidos D para formar las proteínas en los seres vivos tiene un efecto importante, no se puede negar que los aminoácidos que se encontraron son básicamente iguales. De allí que tenemos en la imagen formas de azúcar ribosa y desoxirribosa, que son la base del ARN y el ADN, que al ser moléculas que pueden ordenarse de cierta manera para generar un código, y ese código puede ser heredado a futuras generaciones, de pie a que si quedó en un coacervado y ese coacervado fue capaz de reproducirse, esa reproducción ya podemos hablar entonces de un individuo precelular, una forma celular que consideramos que tiene vida. ¿Y qué molécula
apareció primero? Bueno, para ir adelantando, la molécula que se considera apareció primero es una molécula de ARN. Primero porque es la más sencilla. Segundo porque cumple doble función, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la química prebiótica de los aminoácidos, a modo de ejemplo, tenemos que el cianuro de hidrógeno forma fácilmente estructuras oligoméricas mediante catálisis. ¿Qué es eso? Eso es que el cianuro de hidrógeno puede dar pie a otros compuestos, y esos compuestos son los que se van a formar en aminoácidos, y esos aminoácidos son los que al final encontramos en los seres vivos. Vamos a ver entonces, síntesis de purinas durante las condiciones primitivas o las posibles condiciones de la Tierra. Tenemos adenina, tenemos citosina, tenemos uracilo y tenemos timina. Lo que vemos en la ecuación es que a partir del cianuro de hidrógeno a una temperatura superior de 70 grados centígrados en presencia de amonio puede formar cualquiera de esas bases nitrogenadas de purinas. ¿Quiénes fueron los posibles intermediarios en esa síntesis con el cianuro de hidrógeno? Lo tenemos en la imagen. Tenemos compuestos aminos, compuestos de carboxiaminas, tenemos formaldehídos, tenemos glicinas y tenemos gliceraminas. En resumen, esas condiciones prebióticas, ahora sí un poquito más fácil para la comprensión, van a formar las bases de purina y pirimidinas, que son las que van a formar los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las bases? De purina se van a formar adenina, guanina. De pirimidina, citosina, uracilo y timina. Todas con una similitud. ¿Cuál es la similitud? La cadena cíclica carbonada. Otras moléculas orgánicas que se pueden sintetizar con facilidad son los azúcares de ribosa y desoxirribosa, base de ARN y ADN que lo mencionamos anteriormente. A partir de esas reacciones con el cianuro de hidrógeno o de los diferentes aminoácidos que interactuaron en la Tierra primitiva. Resumiendo entonces, tenemos que dentro de nuestra hipótesis del origen de las formas precelulares, van a ver, tiene que estar presente en principio para que pudiera estar una forma, para poder hablar de una forma precelular, un coacervado. Ese coacervado tiene la condición esencial que tiene una membrana lipídica, que esa membrana lipídica ha tenido que agarrar alguna base nitrogenada, en este caso de purinas y una glucosa, para poder formar el ARN primero. Ese ARN que tiene doble comportamiento, porque él puede transmitir información pero también puede regular procesos celulares, fue el que dio pie posteriormente al ADN. El ADN influye en la síntesis de proteínas, igual el ARN también produce proteínas. Forman las primeras células. Esas primeras células que ya tienen material genético, se habla que son de una complejidad genómica avanzada que permite que haya metabolismo en procariontes. Esos procariotas, por endosimbiosis, es decir, células que se comían a otras, y cuando se comían a otras, mira, yo me siento lleno, ya no me hace falta comer. Así se crearon los autótrofos. El otro, no puedo respirar oxígeno, pero me comí aquel y ahora no me hace falta. Entonces así se formaron las mitocondrias. Prueba es que tenemos en nuestras células presencia de mitocondrias que tienen su ADN propio, y al tener ese ADN propio se puede hacer pruebas. Por ejemplo, las pruebas típicas de maternidad provienen del ADN mitocondrial que se transmite de madres a hijas, y ese es igual para todos.
para toda la descendencia de mujeres en esa familia. De hecho, el proyecto EVA, que lo pueden investigar, se basa en eso. Entonces, los organismos primitivos tenían un metabolismo. ¿En qué consistía ese metabolismo? En la capacidad de acumular y transformar nutrientes y energía. Además, ese metabolismo tenía mecanismos hereditarios, la capacidad de replicarse y transferirse a la siguiente generación. Eso que hablamos anteriormente se traduce en lo que Lynn Margulis, una de las biólogas que propuso la teoría más aceptada actualmente, en la teoría de la endosimbiosis, que es lo que le estaba comentando. Individuos precelulares que adquirieron membrana, que adquirieron ARN o ADN, que además adquirieron otros organelos por la ingestión de otros coacervados que tenían funciones específicas. Al ingerir a diferentes individuos, si ese individuo era beneficioso para mí, claro, ellas no pensaban, ojo, se pongan a creer que ellas pensaban eso, simplemente por eficiencia energética, si ese individuo respira mejor que yo y me permite no morir, se logró por mutación que se incorporara ese individuo a mi primera célula, y esa primera célula, la primera ingestión que hizo fue de las mitocondrias. Mitocondria es la que puede procesar el oxígeno y azúcares o alimentos que después se van a descomponer en azúcares en energía para la célula, y esa energía para la célula permite que ese individuo sobreviva más. Luego, en la misma teoría, para que vamos sabiendo de dónde sale cada uno, si el individuo solamente mantuvo las mitocondrias, estamos hablando de una célula animal. Si el individuo incorporó mitocondrias, pero a su vez incorporó una cianobacteria o una bacteria que era capaz de realizar fotosíntesis, estamos hablando de células animales. Ese es el resumen de la teoría endosimbiótica. Una serie de células comiéndose entre sí, que por mutaciones de los códigos de ARN y de ADN incorporaron a otras células, las hicieron parte de sí, y hacerse hacer la parte de sí es la base de la teoría endosimbiótica. En el esquema, estaba diciendo, un individuo que tiene capacidad de reproducirse, esas rayitas que vemos en la primera imagen lo que hacen referencia es a material de ADN o ARN disperso. Ese material de ADN o ARN disperso, por fagocitosis, cuando se alimentaban, incorporó a otros individuos. Esos individuos, por predisposición genética, llamémoslos mutación, permitió que esos individuos no solamente convivieran con él, sino que fueran mutuamente benéficos. Yo le doy los alimentos, yo le doy los recursos, además le doy protección, y el individuo fagocitado entonces se veía beneficiado en ese sentido, pero también él me beneficiaba a mí, porque en el caso de los mitocondrias me permitía respirar. O sea, sobrevivir en un ambiente que posteriormente va a adquirir oxígeno para poder respirar. ¿Qué respiraban? Estamos hablando de oxígeno y nos estamos yendo un poquito más adelante por aquello de la teoría endosimbiótica. ¿Qué respiraban estos seres? Muchos de los formas precelulares respiraban era azufre o respiraban otro compuesto diferente al oxígeno. Recordemos que durante el desarrollo de las formas precelulares había escasez de oxígeno presente. Entonces, para finalizar, tenemos el esquema completo de la teoría endosimbiótica. Ese es importante que lo copien en su cuaderno. Es lo mismo que le estaba explicando, lo único que es paso a paso, que fue lo que se fue incorporando a esas formas precelulares, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y le digo porque es importante que lo copien en su cuaderno y además que se lo aprenda, porque posteriormente, cuando estemos hablando de evolución,
tenemos que hablar de ancestros comunes, y entonces el primer ancestro común es esa primera célula que se originó, que ya tenía todos los organismos para ser una célula eucariota, dejar de ser procariota y convertirse en eucariota, que ya implica un nivel de organización más grande. Si lo vemos en la imagen, comenzamos a partir de ADN disperso, cualquier parte de la célula, que nada más se unía con el momento de la reproducción, a un ADN que ya después estaba protegido en el núcleo. Cuando ya aparece este ADN protegido en el núcleo con todos los organelos celulares presentes, podemos hablar entonces que esa va a formarse, deja de ser una célula procariota para formar una célula eucariota, que tiene un nivel evolutivo superior. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden leer, recuerden hacer las actividades. Cualquier duda pregunten. Que tengan un excelente